Entonces aquí ya una vez que tenemos la organización, vamos a ir aquí a revisar el nivel de la organización. Yo aquí tengo, como les digo, tengo una cuenta, un trial, eh, que voy a configurar con Azure DevOps. Esperemos que cargue. Y hasta acá, pues quiero aquí irles mostrando también qué va sucediendo aquí en el portal de Azure. Por ahora, digamos que no ha sucedido nada. Si me voy aquí a la organización, pues me va a llevar a esta parte. Y si me lleva a esta parte, pues ya lo que voy a ver, por lo menos aquí, es una organización que acabo de crear, que es esta, que es mi organización AZ400, fecha de hoy. Listo. Entonces aquí lo que quiero es ir a la parte de billing. Y esto es necesario, pues si queremos trabajar ahorita con los pipelines, por acá entonces lo que voy a hacer es que voy a enlazar este Azure DevOps a mi suscripción. Es lo que tendrían que hacer para los que quieren pagar la suscripción de estudiante para que vean a ver si les soporta la parte de Azure DevOps. Y por acá le voy a decir que voy a tener por lo menos un job en paralelo. ¿Recuerdan por ahí en la calculadora lo que les estaba mostrando? Inclusive si no hacemos esto, pues si vamos a configurar ahorita algún pipeline, pues no nos va a permitir. Entonces le voy a decir que vamos a tener por lo menos un job para no tener solo la capa gratuita. Y voy a decirle que va a guardar. Voy aquí a revisar algunas políticas para permitir entonces la autenticación, el acceso vía OAuth para aplicaciones de terceros y para permitir proyectos públicos. Por lo menos acá, como acabo de crear la organización, si yo quisiera utilizar las capacidades de integración continua y entrega continua que se puedan reflejar, podría a veces tocar que esperar por lo menos hasta 3 horas. Entonces, les digo aquí tampoco, algunos temas en la nube pues no son inmediatos o para poder revisarlos de una vez. Pues ahorita validamos a ver que si todo lo que tengo planeado pues lo podemos ver y si no pues por lo menos para que chequemos. Listo, entonces tenemos estas configuraciones. Cierro por acá, me regreso otra vez. Entonces, mire que ya por acá se creó entonces un grupo de recursos que se llama así Visual Studio Online. Y dentro de este grupo de recursos, por ahora, vamos a refrescar un segundo. A ver. Y aquí ya tenemos la organización. Mire que esta organización se centró acá, que fue donde la creamos. Y aquí ya tenemos entonces nuestra organización. Voy a ir acá entonces, abrir esto en un nuevo tab. Entonces aquí vamos a trabajar con la parte de planeación ágil y todo el portafolio de administración, dicho, la administración del portafolio y la planeación ágil con los boards de Azure. Listo. Entonces aquí vamos a administrar equipos, interacciones, áreas, vamos a administrar ítems de trabajo, administrar sprints y todo lo que tiene que ver con la capacidad del equipo, personalizar algunos tableros Kanban, definir algunos dashboards y personalizar algunos procesos del equipo. Perfecto. Entonces, en un sprint se define normalmente por un mes y es como si fuera un mini proyecto, ¿cierto? Se definen cuáles son de todos esos requisitos que definió el cliente, entonces se toman
por ese mes se planifica y digamos que se definen entonces cuál van a ser esos objetivos y que se tenga por cada mes, digamos, en ese sprint, una versión que genere valor y la gente está concentrada entonces, digamos, en ese sprint y se hacen unos seguimientos diarios. Entonces, digamos que todo esto se va reflejando en las herramientas con los equipos y las tareas como para que sería como una introducción rápida. Entonces, aquí lo que necesitamos es ir a crear un proyecto. Vamos por acá a crear, por acá hay una parte que se llama el demo generator, el generador de demos, que nos permite entonces ir a crear nuestros proyectos. Aquí tenemos nuestra organización. Otra vez, vamos hacia ella. Me voy a parar sobre la organización. Y aquí podemos empezar a crear nuestros proyectos si necesitamos. Listo. Entonces, pero déjenme un segundo. Entonces, vamos aquí a... Importante, entonces vamos a ir a este generador de demos, que es el que nos permite ir a tomar unas plantillas de proyectos ya existentes con los cuales vamos a trabajar. Listo, ahí les voy dejando el enlace. Entonces, de que a pesar de que yo por acá me voy en un proyecto, me voy de esta forma, yo voy a ir directamente a este generador de demos, me voy a iniciar sesión con la misma cuenta que tengo para poder ir a utilizar los templates que tienen este demo generator, pues para que nos permita entonces poder, digamos, trabajar mucho más fácil. Pues aquí vamos a crear unos boards de Azure, que lo vamos a llamar así, planeación ágil de administración de portafolios con los boards de Azure, y vamos a seleccionar este template. Este aquí ya tiene por acá un laboratorio que provisiona un equipo de proyecto base Scrum, contiene ejemplos de ítems de trabajo, un código fuente completo y unas definiciones de pipeline para desplegar pues en este proyecto llamado así Parse Unlimited, y un ejemplo de un sitio web e-commerce está ahora basado en esto. Listo, entonces por eso les digo que es que construir algo pues desde cero tendría que ser que uno tenga una solución ya completa pues para poderla mostrar acá. Y aquí lo que necesitamos entonces es seleccionar la organización que acabamos de crear para poder crear entonces este proyecto en el cual vamos a ver todo el manejo de tableros y que Azure DevOps digamos que tiene esta parte. Por eso ahorita decíamos que si teníamos Jira, que si teníamos otras herramientas, pues digamos que todo esto lo podríamos hacer aquí a través de Azure DevOps. Esperemos que se cree el proyecto y vamos continuando con los siguientes pasos. Estamos creando nuestro proyecto. Va a tomar ya un par de minutos. Listo, entonces aquí vamos a navegar el proyecto. Aquí lo que vamos a utilizar los boards. Vamos a realizar pues una serie de tareas comunes de planificación ágil y gestión pues de carteras. Aquí vamos entonces a incluir la gestión de equipos, áreas, iteraciones, elementos de trabajo, sprints y capacidad, ¿cierto?
como les dije, la personalización de tableros Canvas. Entonces vamos por aquí a continuar. Entonces, aquí vamos a crear un nuevo equipo y configurar las áreas y las iteraciones. Entonces, aquí cada nuevo proyecto está configurado con un equipo por defecto, digamos que coincide con el nombre del proyecto, ¿cierto? Y aquí entonces tenemos la posibilidad de crear equipos adicionales. Obviamente, pues esto es lo que viene por defecto, pero nosotros tenemos que crear otros equipos, que es donde están pues, realmente nuestros desarrolladores, y cada equipo pues se le da acceso a esa suite de herramientas ágiles y pues la posibilidad de crear entonces múltiples equipos, pero nos da esa posibilidad, esa flexibilidad de seleccionar un balance entre todo lo que tiene que ver con la autonomía y la colaboración. Entonces, vamos aquí a las configuraciones del proyecto y aquí vamos a dar la parte de los equipos, les estoy diciendo. Y como les digo, aquí en los tiers, entonces vamos a tener miren que aquí tenemos un equipo que es exactamente el nombre que le asignamos al proyecto. Pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear entonces un nuevo equipo pues para este caso, para este ejemplo, en el cual vamos a tener entonces nuestro team. Pues aquí el único usuario va a ser yo. Simplemente lo creamos. Digamos que este es nuestro equipo de desarrollo. Listo. Entonces aquí tenemos nuestro equipo llamado Pool Web. Entonces, por defecto, los nuevos equipos, digamos que solo tienen un miembro. En este caso, el miembro soy yo mismo. Y aquí podemos pues, utilizar esta vista ya como para hacer la administración de las funcionalidades como equipo, ¿cierto? Todo el tema de membresías, de notificaciones y lo que tiene que ver pues, con los dashboards. Vamos a ir aquí a la parte de interacciones y las áreas. Y vamos a ir entonces a validar lo que tiene que ver con las iteraciones. Entonces, aquí podemos empezar a crear, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos creando es el backlog y digamos cuáles son las tareas que vamos definiendo, ¿cierto? Aquí vamos a estar viendo todas las iteraciones que vamos a tener en ese backlog de trabajo para ayudar pues el equipo a administrar dicho trabajo. Entonces aquí vamos a empezar con la creación de una iteración. Y aquí entonces tenemos ya por sprint. Vamos a tener un sprint 1 que vamos a agregar acá. Vamos a agregar 3. Vamos a agregar un sprint 1, agregar un sprint 2, que vamos administrando, y un tercer sprint. Listo, por acá minimizo un poco para que se pueda ver mejor. Listo, aquí vamos a ir entonces. Déjenme yo lo maximizo un poco para ver mejor. Vamos a ir aquí a la parte entonces de las áreas. Aquí podemos entonces encontrar un área generada automáticamente con el nombre es que coincide con el nombre del equipo. Que aquí tenemos el equipo que creamos ahorita, fue Pool Web. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a incluir las subáreas. Vemos que por defecto, las configuraciones por defecto para todos los equipos es que excluye esas rutas de las subáreas. Pues aquí las cambiamos pues para que todos tengan visibilidad, ¿cierto? De todos los ítems de trabajo para todos los equipos. Funcionalmente pues un equipo podría seleccionar ocultarlos. Aquí ya vamos entonces también, la siguiente tarea
que vamos a hacer es administrar los ítems de trabajo. Aquí vamos a ir pues a hacer una administración de ítems de trabajo comunes para que lo vean. Vamos a ir nuevamente aquí a los boards y en estos boards vamos a ir aquí a los board items. En estos board items, digamos que aquí hay varias formas pues, de crear los ítems de trabajo en Azure DevOps, pero aquí simplemente vamos a tomar pues algunos. Digamos que aquí hay varios conceptos pues con respecto a los ítems. Un epic, pues digamos que es un trabajo que se puede subdividir en varias tareas. Y digamos pues que todo esto como está basado en metodología, pues cada uno de estos digamos que tiene una definición. Como les digo yo aquí, voy a irles mostrando algunos ejemplos de forma rápida. Por temas de tiempo, pues para que los vamos viendo y ustedes vayan viendo que digamos toda esta parte que hablamos también de la metodología, pues digamos lo soporta Azure DevOps y podemos trabajar en él. Entonces, vamos a crear acá uno que vamos a dividir en más tareas, se llama entrenamiento del producto y por ahora pues digamos que no tenemos a nadie asignado, me voy a asignar yo mismo, tengo sino esta cuenta, listo. Y aquí en esta parte del área vamos a seleccionar nuestro equipo que creamos ahora y en la interacción, recuerden que entonces vamos a trabajar en nuestro sprint 2, digamos que ese es el sprint actual y nuestro sprint futuro, digamos que aquí es donde vamos a trabajar teoría, hipotéticamente este es el mes 2 y en el mes 3 pues digamos que sería nuestra siguiente iteración o nuestro siguiente sprint. Vamos entonces a guardar. Y vamos entonces a listo, aquí podríamos, obviamente, miren, aquí hay mucha más información que podríamos entonces diligenciar, pero digamos que aquí pues para el tema del laboratorio solamente vamos a hacer eso. Y aquí pues digamos que pudiéramos seleccionar algunas otras cosas más adicionales. Aquí vamos a hacer entonces, vamos a seleccionar el trabajo relacionado, vamos a crear un nuevo ítem relacionado con ese trabajo. Y aquí en este nuevo ítem entonces vamos a seleccionar, vamos a darle a esto un título, decirle que esto es un board, un tablero, un dashboard, un panel de entrenamiento y que el tipo de ítem de trabajo va a ser una característica asociada en este proyecto. Simplemente aquí vamos a darle OK. Y aquí, digamos que en esta característica, entonces se nos abre pues el título. Vamos a dejarlo aquí todo por defecto. Y vamos simplemente a decirle que lo vamos a guardar y a cerrar. Vamos a ir entonces aquí a los boards. Vamos a cerrar acá. Y aquí en los boards, entonces vamos a seleccionar el pool web boards de este equipo de trabajo, que es el que acabamos de crear. Y aquí entonces lo que nos está abriendo es el board o el tablero de un equipo en particular. Y aquí entonces, listo. Tenemos entonces el pool web board como tal. ¿Qué más necesitamos entonces? Ir acá, vamos a ir al backlog items y lo vamos a ver aquí por características. Digamos que, entonces digamos que digamos que esto aquí ya depende cómo lo queremos manejar. Digamos que esto aquí lo que hace básicamente pues es como mucho más sencillo.
más fácil poder agregar tareas y otros ítems de trabajo a esas características. Entonces acá en este Training Dashboard, digamos que esto aquí nos permite entonces agregar un ítem, un backlog o tareas adicionales a este dashboard de entrenamiento, ¿cierto? ¿Cuáles son esas siguientes tareas que vamos a tener acá, que vamos a poder utilizar? Entonces aquí podemos agregar ítem a ese backlog de trabajo y aquí entonces vamos a agregar varios. Vamos a decirle que vamos a tener entonces aquí el cliente quiere ver nuevos tutoriales, ese es digamos, un nuevo ítem. Vamos a agregar otro. El cliente quiere ver tutoriales que recientemente ha visto y quiere solicitar nuevos tutoriales. Entonces, digamos que estas son las tareas que se pueden dar. Estos son simplemente ejemplos. Y aquí, digamos que en características, entonces podemos ver esto como backlog items. Y aquí entonces ya podríamos, digamos, tener este tipo de cosas asignadas a personas, a clientes, pues, perdón, a desarrolladores. Entonces, esto tiene un estado pues, que define dónde, digamos, relativamente se ha completado, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos abrir o editar ese ítem utilizando el formulario y de esa forma simplemente vamos arrastrando, pues, digamos, estas tarjetas o estos ítems en ese tablero Kanban, pues para ir definiendo si una tarea está lista o no está lista. Y aquí entonces podríamos decir que este está en estado aprobado, ¿cierto? Y podemos también aquí expandir, pues digamos, lo que necesitamos de acuerdo pues a lo que vamos necesitando. Entonces digamos que aquí va cambiando simplemente ese estado de cada uno. Vamos entonces a revisar y asignar este, por ejemplo, también al único usuario que tengo, que soy yo. Y vamos entonces a mover el siguiente. Vamos a mover una siguiente tarea que tengamos acá. Queremos ver los nuevos tutoriales. Vamos a decirle que este está en estado committed, que este ya está en estado hecho, este último. Y digamos que de esta forma entonces se van definiendo esas tareas. Y aquí tenemos pues digamos una sola vista de ese valor para poder entonces revisar digamos cómo va el avance. Aquí podríamos verlo entonces como un backlog de las tareas, digamos uno a uno, como lo estamos viendo acá. Y aquí entonces lo estamos viendo de una forma tabular, de una forma diferente. Aquí podríamos entonces también, podríamos utilizar para, digamos, podríamos aquí utilizar estas funcionalidades para agregar tareas anidadas, ¿cierto? A uno de estos ítems. Pues si aquí queremos agregar alguna tarea, digamos, sobre este, pues vamos, agregamos una nueva tarea y simplemente le agregamos un título. Aquí le vamos a decir que vamos a agregar las páginas para los tutoriales más recientes, cuál es el trabajo faltante para terminar esa tarea y que hace parte de la etapa de desarrollo. Pues mire que aquí entonces está así la etapa de desarrollo, de diseño, de documentación, de requerimientos. Vamos a decirle que es para la etapa de desarrollo. Vamos a guardarlo y cerrarlo. Podríamos crear entonces una siguiente tarea anidada para ese backlog. Entonces, aquí vamos a optimizar.
las consultas de información para los queries recientes. Vamos a decirle aquí que el trabajo restante es de 3 y que esta es una actividad de diseño. Y aquí entonces vamos a guardar y vamos a cerrar. Listo. Así que digamos que voy paso a paso, pues simplemente como para que lo vamos bien. Entonces aquí ya listo, tenemos esta parte. Entonces digamos que en esta tarea, pues aquí se corren las tareas comunes de gestión de sprints y capacidades. Entonces digamos que aquí vamos a pasar vamos a pasar a un siguiente punto que tiene que ver con todo, bueno, que tiene que ver con los sprints, ¿cierto? Pues acá, ¿qué vamos a ver con respecto a los sprints? Vamos a, como les digo, a revisar todas las tareas comunes de gestión de sprints y capacidades del equipo. Entonces, los equipos construyen el backlog, digamos, todo ese backlog son todo el conjunto de requerimientos o de requisitos del sprint durante la reunión de planificación del sprint. Esa reunión de planificación del sprint se hace una vez, ¿cierto? Entonces, digamos que un sprint que dura un mes, normalmente esa primera reunión se hace de un día de 8 horas. Digamos que si el sprint fuera de 2 semanas, pues lo recomendado es un sprint de un mes. Si el sprint se fuera a hacer de 2 semanas, entonces esa reunión de planificación del sprint sería de 4 horas. Pues digamos que es lo que define pues la metodología. Entonces, durante esa reunión de planificación del sprint, que se celebra o que se, digamos que ocurre ese primer día del sprint, cada sprint corresponde a un intervalo de tiempo que apoya la capacidad del equipo, ¿cierto? Para poder trabajar con procesos y herramientas ágiles. Entonces, durante esa reunión de planificación, el dueño del producto, pues trabaja con el equipo y lo que hace es identificar entonces esas historias de usuarios o elementos del backlog que se van a completar en el sprint, porque obviamente el backlog pues, es un conjunto de tareas todavía mucho mayor. Y esas reuniones de planificación entonces pueden tener dos partes. Digamos que una primera es que el equipo y el propietario o el dueño del producto identifican esos elementos del backlog que el equipo considera que pueden completar el sprint. Y esto pues se avanza en la experiencia de los sprints anteriores, ¿cierto? Y estos elementos, digamos, se añaden a ese backlog del sprint. Y una segunda parte es que el equipo determina cómo desarrollará y cómo hará pruebas a cada elemento. Entonces, aquí a continuación lo que se hace es que se definen y se estiman cuáles son las tareas necesarias pues, para completar cada elemento. Y por último, el equipo entonces se compromete a ejecutar algunos o todos los elementos en función de esas estimaciones. Y el backlog del sprint entonces pues tendría o debería contener toda la información que el equipo necesita para realizar esa planificación y para poder completar exitosamente ese trabajo dentro de ese tiempo asignado, ¿cierto? Y buscando pues que no se tenga que, digamos, correr o apresurarse al final. Y por último, pues antes de planificar ese sprint, entonces es importante que se haya creado, se haya priorizado y estimado el backlog y definido entonces los sprints como tal. Aquí una corta explicación, entonces aquí estamos en la parte de los sprints, entonces aquí podemos ver diferentes opciones, estamos en esta vista y aquí entonces vamos a ver todo el detalle del trabajo. Podemos ver la parte de la planeación, aquí podemos ver la parte ya del detalle, ese detalle que estamos revisando con este en particular. Aquí, sí, claro. Voy a otra vez ir acá. Listo, entonces, digamos que este sprint actual, pues digamos que tiene un alcance muy limitado, ¿cierto? Digamos que aquí hay dos tareas.
digamos, en el estado to do o por hacerse, y entonces en este punto cualquiera de las tareas, ninguna de las tareas ha sido asignada, ¿cierto? Y ambos lo que nos muestran es un valor numérico, estamos en la parte de la derecha, que es lo que nos está mostrando acá, que digamos también tiene una parte donde nos dice que esto no ha sido asignado, donde tenemos aquí el trabajo, digamos el trabajo restante estimado, ¿cierto? Nos falta pues para terminar la tarea. Entonces vamos a ir acá a esta y le vamos a decir que vamos a asignar yo mismo en esta adicionar las páginas para los tutoriales más recientes. Voy a asignarlo acá. Y el trabajo que entonces aquí lo que quería ver. Bueno, entonces miren que aquí importante, entonces ya me va mostrando que esta tarea fue asignada a este usuario que yo tengo acá. Listo, entonces para que vamos viendo esa parte de los detalles. Y los sprints pues tienen por acá una parte de lo que habíamos hablado, de la capacidad. Entonces aquí esta vista de capacidad, digamos que nos permite definir qué actividades a un usuario se le pueden asignar con base pues en ese nivel de capacidad, ¿cierto? Digamos con base en el tiempo. Y aquí digamos que en este tab de capacidad pues tenemos esa vista de los sprints. Y aquí vamos a decirle que la capacidad por día entonces es 1 hora. Pues digamos que aquí lo que le estamos diciendo es que para mi usuario estamos definiendo 1 hora de desarrollo por día, ¿cierto? Y nosotros podríamos también agregar acá actividades adicionales por usuario, en el caso pues de que, digamos que si no solamente estamos haciendo desarrollo, sino que estamos haciendo algo más, entonces podríamos hacer, digamos por aquí, podríamos ir aquí agregando más actividades. Simplemente le vamos a definir que vamos a tener 1 hora de desarrollo por día. Y también aquí si tenemos entonces días de vacaciones, días libres, también se pueden definir. Entonces, en esta parte, en los day off, días por fuera, podríamos entonces definir y validar. Y vamos a definir que, no sé, tenemos 5 días de descanso. Entonces, tenemos que la siguiente semana va a descansar 2 días. Entonces, vamos a agregar en la siguiente semana otros 2 días. Y vamos a agregar un último día para tener 5 días como tal. Listo, entonces aquí tenemos un total de 5 días. Ya podemos guardar. Y vamos aquí entonces al barra de tareas. Y mire que entonces aquí ya nos va mostrando en esta vista todo el detalle del trabajo, ¿cierto? Digamos aquí, ¿qué hizo? Pues se actualizó y está reflejando entonces el ancho de banda disponible con base en la asignación que se tienen de 1 hora de desarrollo por día y digamos también con base en esos días que se tienen de descanso y con base también pues en el trabajo restante, ¿cierto? Y lo que falta pues para terminar entonces el sprint. Y aquí como hemos asignado 1 hora de trabajo por día y entonces digamos que aquí cuando pasa eso, digamos que aquí es conveniente poder actualizar todo, actualizar pues el trabajo estimado, esperado para terminar la tarea y digamos que también entonces se pueden, digamos como balancear pues un poco más algunas actividades. Entonces mire que si yo aquí lo que hago es agregar, digamos en el trabajo restante, ¿cuál es la capacidad total? De 11 horas. Entonces yo podría ir en aquel
en algún momento, decirle que necesito 11 horas, entonces mire que aquí ya hay, digamos, necesito más tiempo del que está pensado. Entonces digamos que esto automáticamente lo que hace es expandir el desarrollo, ¿cierto? Y todas las capacidades pues del personal al máximo. Y aquí entonces digamos que como no hay, digamos que no se tiene el ancho de banda suficiente para cubrir las tareas asignadas de las que están en verde, entonces aquí digamos que hay ya una capacidad que se excede en 3 horas, ¿sí o no? Entonces, digamos que aquí hay una forma pues, de resolver eso, es mover la tarea a una interacción futura, más otras formas de hacerlo. Simplemente aquí vamos a ir, digamos, navegando en otras opciones. Y para este caso, entonces vamos a ver, digamos, todo este panel, ya no lo vamos a ver por el backlog, por los ítems, sino que lo vamos a ver por persona, ¿cierto? Entonces, digamos que esto, aquí se puede ajustar la vista de cómo podemos revisar el progreso de las tareas. Entonces lo podemos ver por el backlog, por cada uno de los ítems, o lo podemos ver por persona, y pues digamos que hay diferentes formas pues de realizar esa configuración. Aquí entonces podemos ir a hacer una configuración a nivel del equipo. Y aquí entonces podemos ir en esta parte de los estilos, podemos ir a crear algunas reglas, ¿cierto? Estas reglas, digamos que generan información y nos va generando algunos colores, pues dependiendo, digamos, la tarea. Entonces aquí vamos a crear una nueva regla, decirle que esta es desarrollo. Y vamos a escoger aquí un color. Y esto pues nos va sirviendo, como les digo, un poco pues para organización, dependiendo. Vamos a escoger aquí este verde. Y este color entonces de todas las tarjetas verdes se va a dar a todas las, digamos, a todos los elementos pues, que cumplan ese criterio, que sean elementos de desarrollo, se van a poner en verde, como para que lo tengamos claro. Entonces simplemente aquí vamos a generar una regla donde se puede definir eso. Entonces, que el campo actividad sea igual a desarrollo. Bueno, que acabamos de definir acá. Listo, aquí tenemos también, pues, digamos, otras configuraciones, otros tabs. Aquí en este tab podemos configurar o asignar los niveles que van a estar disponibles a nivel de navegación, ¿cierto? Características, backlog ítems, por acá que lo tenemos al lado derecho. Digamos que estos epics, que es el que creamos ahorita, que es una tarea que se puede ir en varias, pues digamos que no viene incluido por defecto. Por acá también podemos definir entonces cuáles son los días de trabajo de los equipos, ¿cierto? Si trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado, cuáles son esos días laborables. Y pues digamos que esto aplica pues a todo lo que tiene que ver con los temas de capacidad que habíamos hablado ahorita, ¿cierto? Y que habíamos revisado y definido para tenerlos ahí. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos trabajar con los bugs que se van presentando. Entonces aquí esto nos permite especificar cómo son presentados los bugs en el board, si los bugs son administrados con requerimientos, si los bugs son administrados con tareas, o los bugs no son administrados en el backlog. Listo. Aquí simplemente como para ver un poco más. Y aquí entonces mire que este coincide precisamente con desarrollo.
y pues digamos que nos lo marcó en verde con base en esa tarea que acabamos de crear. Listo, eso por ese lado. Y podemos también hacer entonces una personalización de los boards, de los canvas en algún momento, ¿cierto? Entonces digamos que aquí también se pueden hacer personalizaciones. Les digo, son cosas de forma, pero que pueden ser importantes. Cómo se definan, qué se defina, pues para poder trabajar. Entonces, digamos que aquí en esta siguiente tarea, digamos que vamos a hacer una personalización de este tablero, algo sencillo. Pues aquí, si queremos maximizar la capacidad de un equipo para que pueda realizar, digamos, una entrega consistente de software, digamos que Kanban pues enfatiza ahí dos prácticas principales. Entonces, la primera es que podamos visualizar el flujo de trabajo, ¿cierto? Y aquí necesitamos es mapear las etapas del flujo de trabajo del equipo y poder configurar un tablero Kanban para que coincida. Y, digamos, la segunda es poder restringir la cantidad de trabajo en curso, ¿cierto? Entonces aquí se requiere pues establecer los límites del trabajo en curso o en inglés WIP y pues digamos que a continuación entonces está listo para seguir ese proceso en el tablero Kanban y poder supervisar entonces las métricas claves para que podamos reducir ese tiempo de espera o el ciclo. Y en nuestro tablero Kanban o nuestro tablero digamos se convierte entonces en ese punto de pedidos con un tablero interactivo que nos va proporcionando entonces un flujo visual de trabajo. Y a medida que entonces vamos avanzando en el trabajo, desde, digamos, desde esa idea hasta esa finalización, vamos actualizando los elementos. Y cada columna, pues, lo que hace es representar una etapa de trabajo. Y cada tarjeta, digamos, cada de las que están viendo ahí en pantalla, digamos, representa una historia de usuario. Ya podemos definir colores, si una historia de usuario es una tarjeta azul, si un error es una tarjeta roja, ¿cierto? Entonces vamos definiendo colorcitos, igual como lo hacemos con los sticks físicamente, y pues sin embargo cada equipo desarrolla pues su propio proceso a lo largo del tiempo. Y entonces, digamos, por lo que esa capacidad de personalizar ese tablero Kanban para que coincida pues con la forma en que trabaja el equipo. Entonces, esto es personalizar. Cada quien, pues, digamos, define algunos colores o algunos otros elementos, digamos, con base en esos criterios. Entonces, aquí también vamos a ir otra vez, vamos a ir a hacer una configuración. Vamos a ir entonces a los tags de colores. Estamos hablando. Podemos ir aquí a crear un nuevo tag. Aquí estamos enfatizando. Y cada color aplica solo a un tag. Entonces vamos a definir un tag. Voy a decirle que esto es data. Vamos a dejarle este color amarillo. Entonces, si cualquier ítem en ese backlog o cualquier bug lo tagueamos con la palabra data, entonces, ¿qué va a hacer él? Va a resaltar. Pero, ¿qué pasa? Pues digamos que este tipo de palabras, este tipo de tags, pues los tenemos que definir precisamente en el equipo. ¿Qué es lo que vamos a definir entonces? ¿Qué tag? ¿Qué colores para que eso pueda suceder? Aquí tenemos un tab de anotaciones, y también como para ver un poco. Entonces, en este tab podemos especificar qué anotaciones queremos incluir en las tarjetas, ¿cierto? Para, digamos, hacerlo mucho más fácil de leer y de navegar. Entonces, cuando una anotación es habilitada, ese ítem de trabajo hijo del tipo, digamos, que se defina, pues es mucho más accesible si hacemos clic en la visualización de cada tarjeta, que ya vamos definiendo cuál queremos ponerle. Y también tenemos un tab de pruebas. Esto lo que nos permite es configurar cómo aparecerá la prueba y el comportamiento de la tarjeta, ¿cierto?
También lo podemos definir acá. Y vamos simplemente entonces a guardar y a cerrar. Listo. Entonces, vamos entonces aquí en este board. Yo veo aquí cómo lo... Listo, entonces aquí tenemos una de las tarjetas, ¿cierto? Aquí vamos a poner esta primera. Aquí como cliente quiero visualizar nuevos tutoriales. Pues aquí vamos a decirle que lo vamos a abrir. Aquí lo que tenemos es 0 comentarios. Y aquí entonces podemos agregar los tabs. Entonces aquí podemos agregar un tab. Entonces, si en la tarjeta ya se definen aquí cuáles son los tags que yo voy a agregar. Agregar entonces, ¿qué dijimos ahorita? Aquí vamos a tener un tag que se llama data. Hacemos enter, se agrega. Y digamos que si tenemos algo que tiene que ver con user experience, por ejemplo, entonces también lo podemos agregar. Y aquí simplemente lo agregamos. Entonces, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar enseguida? Deberíamos poder enseguida ver este señor, digamos, resaltado, ¿cierto? El valor con base, pues, en lo que hicimos del tag. Listo, enseguida voy a ver qué preguntas. Por ahora, entonces, vamos a tomar un break. Continuamos enseguida con esta parte de los tableros. Enseguida con la